Bueno, vamos a ver una clase de muestra en la ejecución del diseño del proyecto, ¿no? Estamos en la clase 25, recuerdan que faltan aproximadamente 8 clases nomás para terminar. De ahí vamos a hacer otras clases de refuerzo sobre algunos temas, ya básicamente de análisis de datos y algunas otras actividades más estadísticas, más prácticas, ¿no? En realidad, población y muestra, hay una estrecha relación entre ambos, ¿no? Cuando hacemos todo el estudio de la población le vamos a denominar censo y generalmente nosotros utilizamos los estudios muestrales, ¿no? Como verán, este fin de semana Ipsos hizo un estudio menstrual, ¿no? Incluyó más de 1000 personas, ¿no? A eso se refiere cuando nosotros hacemos estudios muestrales, ¿no? Esa técnica se llama muestreo, ¿no? Y vamos a ver que se requieren dos cosas, ¿no? La técnica de muestreo, que no nos vamos a dedicar mucho, y el tamaño de muestra, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Entonces, el tamaño de muestra tiene que ser un tamaño adecuado para que sea suficiente como para tener buenos resultados, y tampoco va a ser muy grande tampoco de lo que necesitamos porque va a significar más costo y pérdida de tiempo, ¿no? Interviene tanto el investigador ahí en la parte de muestreo, hay una serie de términos que se usan en esta técnica de muestreo. Entonces, primero veamos lo que es población. En realidad es un conjunto de individuos o objetos, población universo también se le denomina. Em, no solamente hay población de seres humanos, sino también puede ser población historias clínicas, escuelas de enfermería y así otro tipo de población, ¿no? Es decir, es un conjunto de individuos u objetos, ¿no? En los cuales se va a trabajar, ¿no? ¿Qué niveles de población hay? Vamos a ver que hay la población diana, vamos a ver que hay varios niveles, ¿no? Es la población de estudio, la población blanco, es decir, por ejemplo, queremos estudiar sobre diabetes, ¿no? Queremos estudiar sobre mujeres en edad fértil, queremos estudiar en cuidadores de ancianos, queremos estudiar en la drogadicción, en drogadictos, ¿no? Por vía parenteral, ¿no? Queremos estudiar mujeres con cáncer de mama. Esa es la población diana o la población a la cual vamos a inferir nuestro resultado mientras los estudios mestrales, ¿no? Luego tenemos la población accesible, ¿no? Tenemos todas las mujeres, por ejemplo, que tienen cáncer de mama, no accedemos a todas, sino tenemos una población accesible, ¿no? Generalmente esta población accesible está determinada por los criterios predeterminados que son accesibles para el investigador, ¿no? Esa es la población accesible. En una investigación, la población diana puede ser que sean mujeres embarazadas, ¿no? Nuestra población es sensible y puede ser embarazadas que acudan a los controles prenatales en una área determinada, ¿no? Eso es lo que tenemos acceso nosotros, ¿no? La población elegible, donde va a ser especificar los criterios que definen quiénes deben incluirse, ¿no? Estos criterios de inclusión, básicamente, ¿no? Es la población elegible, ¿no? No vamos a escoger a todos y nosotros vamos a hacer criterios de inclusión y eso nos va a permitir escoger un grupo dentro de la población diana, ¿no? Por ejemplo, pueden tener mayores de 18 años, mayores de 65 años, ¿no? La edad nos da un criterio de inclusión para determinada población elegible, ¿no? Bueno, tenemos los criterios, la muestra, básicamente, donde tenemos ya, ¿no? Y la muestra es donde sacamos el tamaño de que tenemos y los participantes son los que van a participar finalmente en nuestros estudios, ¿no? Por supuesto que puede haber pérdidas en el reclutamiento, algunos van a rechazar colaborar, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no? Tenemos la población diana, población accesible, la población elegible, ¿no? Y la muestra, ¿no? Y finalmente, en menor número, el grupo de participantes, ¿no? La muestra, ¿no? En realidad es un subconjunto, se permite obtener mediante técnicas estadísticas, ¿no? No requiere mayor cosa, bueno, por razones para muestra es costo y tiempo, básicamente. Estos son los dos factores más importantes, ¿no? Para eso se elabora un plan de muestreo, donde el plan de muestreo va a incluir el tamaño de muestra y qué diseño de muestreo vamos a hacer, ¿no? El plan de muestreo incluye estos dos características. Estos son los métodos de muestreo. No vamos a hablar mucho sobre esto, probabilísticos y no probabilísticos. Ojo,
se prefieren que sean probabilísticos, ¿no? El muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y muestreo de conglomerado. Son los 4 más importantes, ¿no? Y cada uno tiene su tamaño muestral. Lo que nosotros más trabajamos con muestreo aleatorio simple, ¿no? Y son las fórmulas que nosotros conocemos de ella, ¿no? El muestreo estratificado tiene otras fórmulas, el sistemático también tiene otras fórmulas. No vamos a introducirnos en ellos, ¿no? Más adelante quizás hagamos algo sobre eso, para introducir, ampliar más en los conocimientos sobre eso. ¿Qué elementos de una población y muestra se tienen? ¿No? La unidad de análisis, donde vamos a analizar, puede ser, es una unidad indivisible, ¿no? Puede ser una persona, puede ser una historia clínica, una vivienda o un animal, ¿no? Y ahí vamos a encontrar nuestras variables, nuestros datos, ¿no? Ahí se definen dos términos, parámetro y estadístico. Estadístico es un número o un valor que más o menos describe, puede ser un promedio, una proporción en la muestra, ¿no? Y el parámetro es lo mismo que el estadístico, pero en la población, ¿no? Puede ser porcentaje de anemia, el estadístico es porcentaje de anemia en la muestra y el parámetro es porcentaje de anemia en la población, ¿no? Acá tienen los dos tipos, si es numérica, media aritmética, y si es categórica, proporción, porcentaje, ¿no? Entonces, mire, así de sencillo es, ¿no? Tenemos un marco de muestreo y una unidad de muestreo. El marco de muestreo es una lista de todas las personas y acá se muestra, acá tenemos la población adjetivo, la muestra y acá tenemos el marco muestral, es decir, están todos, ¿no? Pero debemos escoger un grupo de personas. Ahí hacemos el muestreo aleatorio simple o sistemático, lo que queramos utilizar, ¿no? Esta es la diferencia en marco de muestreo y no. No siempre se puede conseguir marco muestreo, ¿no? A veces hay poblaciones infinitas, no se puede conseguir marco de muestreo, pero en los que se puede, se debe hacer, ¿no? Vayamos rápidamente al tamaño de muestra, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué herramientas tenemos para el tamaño de muestra? Utilizamos programas computacionales, el Stata, Tamano, EpiInfo, eh, ecuaciones de estadística, que son las fórmulas matemáticas sencillas, ¿no? Y hay complejos, ¿no? Y ahí están los datos requeridos. Cuando se tienen estos programas estadísticos, necesitamos datos, ¿no? Para alimentar al programa y que nos dé resultado el tamaño muestral, como vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿no? ¿Qué determina el tamaño de la muestra? ¿No? Va a depender básicamente del parámetro que se va a estimar, una proporción, una media, y vamos a ver que esto vamos a verlo más adelante. Esto no va a hacer el tamaño de muestra, va a variar según lo que querramos, ¿no? Y vamos a ver que no va a determinar qué tipo de fórmula vamos a emplear, ¿no? Miren, acá algunos determinantes se ha considerado 9, hay 10, 11, ¿no? Pero nos hemos considerado 9. El diseño del estudio va a determinar el tamaño de muestra. Por ejemplo, un estudio de casos y controles, generalmente los tamaños muestrales son menos de 100 o alrededor de 100, ¿no? Rara vez llegan a 200, pero si hace de cohortes, generalmente son mayor, ¿no? Llegan hasta más de 1000. Entonces, el diseño o tipo de estudio va a determinar el tamaño de muestra. La variabilidad quiere decir cuánto varía la frecuencia basal del fenómeno, es decir, es un fenómeno raro. Si es un fenómeno raro, vamos a querer mayor tamaño de muestra o menor tamaño de muestra, ¿no? La hipótesis que se plantea, vamos a ver el error tipo 1, la diferencia clínica significativa que decide adoptar el investigador, el error tipo 2, la magnitud de la diferencia que se considera clínicamente significativa, ¿no? Y si los ajustes por pérdida de seguimiento, ¿no? Esto acá hace que aumente un poquito el tamaño muestral según el estudio que estemos haciendo, ¿no? El diseño del estudio, ya hablamos varias veces sobre este tema, ¿no? Si se planean mediciones repetitivas, cuando se desea estimar varios parámetros, va a ser más el tamaño de muestra, pero si queremos un solo parámetro, el tamaño de muestra no va a ser tan grande, ¿no? La variabilidad se refiere a la dispersión, y ahí está básicamente la varianza o la desviación estándar, ¿no? Generalmente, las variables continuas es necesario conocer este dato, ¿no? O esta varianza se puede tener de estudios previos, ¿no? Y puede requerir una relación de una prueba piloto para estimarlo sí que no tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, miren, acá facilito para que vean cómo altera el tipo de población que se tiene respecto a una variable. Mira, acá toditos son igualitos, miren, todos son igualitos. Si escogiendo uno, es lo mismo que coger 2, 3, ¿no? O sea, acá el tamaño muestral es chiquito, ¿no?
Pero acá, en cambio, hay toda una variedad, ¿no? Entonces, tenemos 4 formas de ejercer figuras, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos que escoger 4 elementos: la carita, el cubo, ¿no? Y el invertido, ¿no? Y el hexágono, ¿no? Entonces, acá la población, el tamaño muestral, por supuesto que va a ser más grande que la población homogénea, ¿no? Y esto se expresa por la varianza o desviación estándar. ¿Con qué frecuencia se repite el fenómeno? Si la frecuencia reportada que deseamos estudiar es baja, el tamaño de muestra que necesitamos es mayor, ¿no? No se va a enfermar con mucha frecuencia ni va a aparecer el fenómeno, entonces necesitamos una muestra mayor. Es evidentemente que esto ocurre, ¿no? La hipótesis, ¿no? Esto tiene que ver, ¿no? Hipótesis de una cola, ¿no? Es decir, es mayor o menor que tal número, o hipótesis de cola quiere decir cuando es diferente, ¿no? Es desigual, ¿no? Entonces, de 2 colas, por supuesto que va a ser el tamaño muestral más grande, ¿no? El error tipo 1, que es el nivel de significación, recuerdan el valor P, generalmente el error tipo 1 se considera menor de 0.05, ¿no? Pero si hacen varias comparaciones, el error tiene que aumentar. Generalmente, usualmente 0.01, ¿no? A menor nivel de error tipo 1, mayor tamaño de muestra será el requerido, ¿no? La diferencia clínica significativa nos hace recordar la diferencia, si la diferencia es clínica significativa o no, ¿no? El error tipo 2, generalmente es el poder del estudio, ¿no? También el poder del estudio es igual a 1 menos beta, que es el error tipo 2. A mayor poder de estudio, también mayor tamaño de muestra, ¿no? Magnitud de la diferencia, generalmente esto lo decide el investigador, ¿no? Yo quiero encontrar una diferencia clara, ¿no? Entre 2 antiinflamatorios y yo decido que debe haber una diferencia de 5%, ¿no? Para que este nuevo antiinflamatorio sea útil debido al costo alto que va a tener, ¿no? Entonces, esto es una decisión del investigador, entonces, cuanto más grande la diferencia, menor será el tamaño de muestra, ¿no? Y finalmente, ya para, entre los 9 elegidos, por pérdida del seguimiento, ¿no? Hay ocasiones en estudios donde que se pierde estos pacientes, sobre todo en estudios que se les hace seguimiento, no en casos y controles, sino en los de cohorte, ¿no? O experimentales, ¿no? Si se hace con animalitos, de repente un animalito fallece, entonces si la medicación o el fármaco que está empleando es tóxico, entonces hay que calcular, ¿no? Hay que calcular el tamaño muestral y hay que ajustarlo a las pérdidas, ¿no? La fórmula está abajo en azul y la otra transparente, ¿no? N es el tamaño número de sujetos sin pérdidas y R es la proporción esperada de pérdidas, ¿no? Ya es conocido estos datos por investigaciones previas, ¿no? Miren, acá un resumen de lo que hemos estado viendo. A menor tipo, error tipo 1, mayor el tamaño muestra. A menor tipo, error tipo 2, mayor tamaño muestra, ¿no? El efecto requerido, variabilidad de las medidas resultantes, ¿no? Menor diferencia de pérdidas resultante grupo, aumenta, ¿no? Eh, probabilidad de selección y error muestral, ¿no? La probabilidad de selección tiene que ser diferente de cero. Probabilidad de selección quiere decir de ser escogido para la investigación, ¿no? Y esto debe ser, y a veces cuando la población es homogénea, la probabilidad de selección es similar en todos, ¿no? ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos error muestral, no? Se refiere únicamente a la variedad de dispersión entre los resultados de un estadístico de muestras sucesivas, ¿no? De tamaño, del mismo tamaño o de tamaño diferente, ¿no? Es decir, cuando hacemos una muestra y tenemos un determinado valor, y si volvemos a hacer el estudio de una determinada muestra, vamos a encontrar un valor algo diferente, ¿no? Y esto se denomina error muestral, ¿no? Y esto se mide, se cuantifica mediante el error estándar, ¿no? De repente así no se aprecia muy bien, pero cuando veamos un gráfico se van a dar cuenta, ¿no? Nosotros conocemos que la población de personas de 40 y 50, cuya edad eh, tiene una frecuencia cardíaca promedio de 80 con una variancia de 2 latidos por minuto, ¿no? Miren, esto es lo que debería tener, pero cuando yo cojo una muestra de este grupo poblacional, hay una primer muestreo y me sale que miren, el promedio es de 100 personas, ¿no? En las 3 muestras, me sale que es 82, ¿no? Miren, es un poco variable, ¿no? Y la desviación estándar 1.5. Vuelvo a hacer la misma prueba, selecciono una muestra de 100 y el latido me sale 79, ¿no? Con una desviación estándar de 3. Vuelvo a hacer una tercera muestra y me sale el latido 80.5 con una desviación estándar de 3, ¿no? Miren,
para que vean cómo es que varían los resultados. Por supuesto que no varían mucho, ¿no? Y estos errores, para cuantificar, se emplea el error estándar, ¿no? Que también a veces está incluido en el tamaño muestral, ¿no? Para que vean cómo es que siempre hay variación, ¿no? Por eso que a veces hay variación entre las encuestadoras de intención de voto entre determinadas, pero son por ahí, ¿no? Son por ahí, como verán, los resultados son similares, tampoco hay una variación enorme, ¿no? Si está bien hecho la encuesta, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces tenemos tamaño general de la muestra, le llamamos muestra general porque son fórmulas casi universales, diría, ¿no? Y luego tamaños de muestras específicas, ¿no? Que va a depender del diseño que se haya escogido, ¿no? Entonces tenemos un tamaño de muestra general, ¿no? Generalmente para determinar los parámetros y para estudios de prueba de contraste, ¿no? Es decir, para estimar parámetros, generalmente son descriptivos, ¿no? Y generalmente es a partir de una muestra. Si hacemos contraste de hipótesis, generalmente tomamos 2 muestras, ¿no? Veamos primero un estudio descriptivo, una proporción poblacional. Esta es la fórmula, ¿no? No vamos a dedicarnos mucho a esto, no, estoy mostrando. Cuando la población es infinita, no tenemos un marco muestral, ¿no? Es una fórmula infinita, ¿no? Y acá están los valores que se necesitan, la de la precisión, P y Q. Estamos hablando de proporción. Y acá cada uno que significa nivel de confianza, 1 menos alfa, precisión, ¿no? Un valor aproximado del parámetro en la literatura, ¿no? Cuando la población es finita, es decir, cuando se conoce el tamaño poblacional. Miren, la fórmula varía, pero ¿por qué se incluye el tamaño poblacional, que es N mayúscula, dentro de la fórmula, ¿no? Entonces acá conocemos y en la anterior fórmula no conocíamos el tamaño poblacional, ¿no? Es casi por ahí, pero varía, ¿no? Luego tenemos cuando la variable es numérica, media poblacional, ¿no? Este es para la población infinita, no sabemos cuánta población tenemos, pero también hay una fórmula para la población finita, ¿no? Y acá incluye el valor de n, ¿no? Muy parecido al anterior, ¿no? A la parámetro, ¿no? Bueno, y el estudio de contraste de hipótesis, es decir, vamos a comparar dos poblaciones, ¿no? Primero vamos a comparar las proporciones, ¿no? Acá vemos esta fórmula para comparar proporciones, ¿no? Miren, esta es la fórmula y de dónde se obtiene el P, valor de P, porque acá incluye P, que es el promedio de P1 y P2. P1 es la proporción de un grupo de referencia y P2 la proporción de un nuevo tratamiento, una intervención técnica, ¿no? Así quizás es muy árido, pero cuando ven el ejemplo lo van a entender, ¿no? Se debe evaluar si el tratamiento T2 es mejor que el tratamiento T1 para el alivio del dolor, ¿no? Hacemos un experimento clínico con datos previos del fármaco, sabemos que es 70% y el nuevo fármaco va a lidiar en 90%, es decir, va a ser mucho mejor, ¿no? Fijamos nuestro nivel de riesgo en 0.5 y deseamos un poder estadístico de 80. Generalmente esto usamos, ¿no? 0.05 y 80, el poder estadístico, son lo que usamos y luego reemplazamos en la fórmula y vemos que se necesitan 48 pacientes, ¿no? En una proporción de este tipo, ¿no? Luego también hemos comparado las proporciones, ahora vamos a comparar las medias, ¿no? La comparar las medias, ahí está la fórmula, ¿no? La fórmula de comparación de medias. Este es un ejemplo, ¿no? Generalmente las variables son numéricas, ¿no? Ahí hablamos de promedios, ¿no? Y se aplica la fórmula, ¿no? Y ya tenemos que se necesitan 20 pacientes por cada grupo, ¿no? Han visto algunos términos como es el valor alfa y beta, ¿no? Y acá está que si es bilateral el T, si el T es unilateral, este es de una cola unilateral y bilateral de dos colas, ¿no? Esto también para el valor alfa y para el valor beta, que se incluyen básicamente en este tipo de estudio, alfa y beta, ¿no? Em, bueno, ¿dónde se obtienen los pacientes? También eso es importante, ¿no? Vamos a ver si vamos a tener de un centro de atención primaria, ¿no? O a nivel poblacional, ¿no? Acá vemos la homogeneidad y la validez externa, ¿no? O sea, generalmente tiene que haber estas características en la población. Tiene que tener una distribución normal y ser homogénea, ¿no? Pero eso son cuestiones numéricas, ¿no? Estos son los datos para el cálculo. Necesitamos de información bibliográfica y si no tenemos ese dato, hacemos un estudio piloto, ¿no? Es decir, con pequeña muestra, ¿no? La probabilidad alfa, que había mencionado, el error tipo 1, la probabilidad beta, que es el error tipo 2, ¿no? Que tiene que ver con la potencia de la prueba,
¿no? Ahí está la potencia de la prueba, es 1 menos beta, ¿no? La presunción de la diferencia es lo que el investigador presume que debe encontrar diferencia, ¿no? Generalmente un 10%, pero no más de 20%, aunque el ejemplo decía 20%, ¿no? La desviación estándar, que es conocido, ¿no? Para ver. Y finalmente el tamaño poblacional. Y esta es la fórmula, ¿no? Y acá un ejemplo, 305 pacientes, ¿no? Y estos son los valores alfa y beta, mm, ¿no? Esto es el error tipo 1, tipo 2, no es un estadístico, ¿no? Bueno, después tenemos el tamaño. Estos hemos visto que hay 4 fórmulas básicas, ¿no? Tanto para población finita e infinita si son descriptivos. Y luego tenemos tamaño de muestra para los diseños especiales, ¿no? Estos tamaños de muestra para los diseños especiales es bastante extenso. Nosotros les vamos a mostrar una fórmula, ¿no? Ya si desean una asesoría especial, bueno, si están haciendo un trabajo y tienen dificultades, me pueden escribir por el correo y podemos resolver cada caso, ¿no? Ya eso corresponde como parte de práctica, pero podemos apoyarlos en eso, ¿no? Hay estudios secuenciales, hay estudios de cohortes, casos y controles, según el diseño hay una fórmula, ¿no? De casos y controles, que es lo más común, ¿no? La mayoría, por el tiempo, busca siempre hacia el pasado, ¿no? Se necesitan estos valores, tanto de alfa, estos son los valores previos que deben calcularse para que puedan aplicar la fórmula, ¿no? Miren, acá hay comparación de proporciones, ¿no? Unos son la proporción de los casos y otro la proporción de los controles, recuerdan, ¿no? Igualito, vamos a ver cuando es el tamaño diferente para igual número de casos y controles, cuando es diferente casos y controles. ¿Por qué es diferente? ¿No? Por ejemplo, para un caso yo quiero 2 controles o 3 controles, por eso que es diferente, ¿no? No por otra cosa, ¿no? Por ese tema, ¿no? Podemos escoger no solamente un control para cada caso, sino 2 o 3 controles y la fórmula varía, ¿no? Este es un ejemplo, la clase lo voy a subir y está para ver cómo se aplica la fórmula, ¿no? Y los valores obtenidos, tanto para uno, ¿no? Pero también ustedes esto fácilmente lo pueden encontrar por un programa gratuito que se llama Epidat y lo pueden bajar, ¿no? Lo pueden bajar y pueden calcular la fórmula con esto. Lo bajan y lo instalan, ¿no? Auspiciada por la OPS, es gratuito, miren, y acá van a la parte de métodos y van a la parte de muestreo, ¿no? En el menú desplegable, y ahí me dice cálculo de tamaño muestra, selección muestral, asignación de sujetos de tratamiento, también le ayuda, ¿no? Y también el muestreo, ¿no? Selección muestral, miren, acá tienen el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, estratificado por conglomerados. Miren, el conglomerados es mucho más extenso, ¿no? Conglomerados monoetápico, bietápico, conglomerados bietápico estratificado, donde se le ve la asignación proporcional, asignación por costos. Es un tema bastante complicado, ¿no? Y que nosotros no empleamos mucho, ¿no? Eso lo emplean para las ciencias sociales, ¿no? Nosotros empleamos las fórmulas que le hemos mostrado, ¿no? Generalmente cuando queremos hacer estudios de ciencias sociales, ampliamos esto de muestreos por conglomerados, porque buscan datos dentro de los conglomerados poblacionales, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a quedar con el tamaño, el cálculo de tamaño de muestra, ¿no? Y vamos a ver si requiere, ¿no? Acá tenemos uno, miren, comparación de medias para grupos independientes, para pruebas diagnósticas también tenemos, ¿no? Tamaño de muestra, ¿no? Si queremos OR, que es el, ¿cómo se llama? ¿No? Ejemplo, acá, casos y controles, ahí le damos datos del OR que se tiene, entonces vamos hacia estudio de casos y controles. Datos independientes, datos emparejados, ¿no? Generalmente usamos datos independientes, ¿no? Introducimos los datos, ¿no? Proporción de controles expuestos, el riesgo esperado, y esto de dónde lo tienen, de estudios anteriores, ¿no? Acá han puesto por cada caso 3 controles, ¿no? Y la potencia 80, recuerdan, ¿no? El nivel de confianza 95, clásico, ¿no? Y acá hay una calculadorita. Presiona la calculadorita y le sale el resultado, ¿no? Miren, acá están los valores de casos y cuántos controles se requieren, ¿no? Sin corrección de Yates, con corrección de Yates, ¿no? Este es para el chi cuadrado, por supuesto. Con corrección de Yates es lo ideal, ¿no? Ya está corregido en caso que haya la frecuencia esperada de uno de los casillos menor de 5. Para eso se hace la corrección de Yates, ¿no?
Para cohortes también hay un tamaño de fórmula adecuado. Miren, este es un ejemplo. Y este es bueno, que salió un poco desproporcionado, pero este es la fórmula para el tamaño muestral, ¿no? Ahí está cómo se calcula, ¿no? También hay tamaño de muestras para pruebas diagnósticas, ¿no? Ahí está la fórmula también, ¿no? Falsos positivos, especificidad, todo eso se emplea, ¿no? Y básicamente eso era lo que les quería traer, ¿no? De manera no tan, como se llama, ya han revisado bastante, ¿no? Voy a subir el formulario a, una carpeta para que ustedes puedan emplear cualquier fórmula. Y si tienen alguna duda sobre ello, me consultarían por correo, ¿no? De cómo se aplica, pero yo creo que más o menos está claro en la clase. No quiero ser muy extenso. Como tarea les dejamos que calculen el tamaño muestra para su estudio propuesto, ¿no? Recuerden que también pueden buscar en la literatura y encontrar fórmulas, ¿no? Generalmente cambian de letras, le ponen otra nomenclatura, pero generalmente son similares todos, ¿no? Son similares todas las fórmulas, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre lo visto. Doctor, una pregunta de otro tema. Sí, dígame. Buenas noches. En el caso de que hubieran pocos artículos a simple vista, ¿se puede hacer una revisión de esos artículos? ¿O revisión significaría que tienen que haber bastantes artículos? Pero, ¿qué quiere hacer usted? ¿Un trabajo de revisión? Sí, Un, un revisión. trabajo de un metaanálisis, No, revisión nomás. pero como parte de su trabajo, Sí, doctor. pero generalmente es un trabajo de investigación. Revisión no incluye eso, porque prácticamente sería una monografía. Mm, ya, doctor. No Pero corre- se pueden hacer si fueran pocos artículos en la búsqueda.